Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a esta clase abierta. Esta es una clase abierta que es selección del método estadístico para analizar nuestros datos. Esta es una actividad que hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad. En esta ocasión estamos en conjunto con la Facultad de Ciencias. Con este espacio buscamos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Y bueno, antes de iniciar, queremos contarles que tendremos un espacio para responder sus preguntas. Así que los invitamos a enviar sus inquietudes escribiendo aquí en la plataforma de Zoom en el espacio de preguntas y respuestas. Si tal vez nos están acompañando por Facebook Live, los invitamos a que nos escriban en el espacio de comentarios. Y bueno, les recordamos que este evento está siendo grabado, por lo tanto, a través de correo electrónico, les estaremos enviando el enlace para que puedan volver a verlo. Y bueno, a propósito de esta clase abierta, queremos compartirles que tendremos un curso sobre esta temática. Es el curso de Bioestadística con R. Ese curso se realizará el 28 de marzo, del 28 de marzo al 4 de mayo. Y pues los invitamos a que realicen su inscripción antes del 13 de marzo para que pues tengan un descuento especial. En este momento, algunos asesores estarán disponibles por si quieren conocer más información sobre el curso que estamos promocionando y se puedan inscribir. En este momento les estoy compartiendo a través del chat la página del curso y un link para que dejen sus datos y los podamos contactar. Y bueno, ya sin más preámbulo, el día de hoy nos acompaña como panelista de este evento el profesor Joan Manuel Calderón. Él es biólogo con maestría en ecología de la Universidad Nacional de Colombia y doctorado en ecología de enfermedades de la Universidad de los Andes. Profe Joan, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar esta invitación y pues bueno, te dejo para que demos inicio a la charla del día de hoy. Listo, perfecto. Entonces voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación. ¿Ya la pueden ver? Sí, profe, la estamos viendo. Listo. Entonces, la charla de hoy básicamente surge de intentar resolver una pregunta que muchas veces tenemos cuando estamos analizando datos y es qué método estadístico utilizar. Esto no es definitivamente una receta que simplemente hay que seguirla y ya sabemos qué analizar o qué método utilizar, sino que hay que tener unos conocimientos de la estadística, pero muchas veces los tenemos y no los organizamos y no tenemos como una estructura para saber para dónde, para qué camino cojo cuando tengo unos datos o cuando estoy haciendo una investigación o cuando estoy haciendo un muestreo. Entonces, lo que buscamos con esta clase es mostrar unas sugerencias que en este caso trata de verse, viene de investigaciones que se han hecho tratando como de reunir todos esos métodos y cuáles son los criterios que se deberían utilizar para eso. Entonces, ¿de qué vamos a tratar hoy? Es de entender los criterios para seleccionar un método estadístico en el análisis de datos. Entonces, esos criterios son, como les decía, sugerencias que tratan de darle a uno unos principios para decir, mire, si manejo estos criterios, por lo menos puedo comenzar a tener o saber para dónde tengo que moverme en un análisis estadístico. Entonces, vamos a ver primero los criterios y después vamos a aplicarlos como para tratar de ver esto cómo funciona cuando yo tengo que analizar unos datos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es ver primero los criterios. Los criterios o los tres criterios que se utilizarían para seleccionar corresponden a el alcance y objetivo del estudio, el número y tipo de variables dependientes, o sea, cuántas variables de respuesta yo voy a obtener, y el número y tipo de variables independientes. Esos son los tres características que yo debería más o menos pensar cuando estoy tratando de escoger un análisis estadístico. Cuando yo quiero ver el alcance y el objetivo del estudio, ¿a qué me refiero? Me refiero primero a que
no es la pregunta de investigación o la pregunta que uno maneja en su campo, si es que trabaja uno con datos médicos o trabaja con datos biológicos o trabaja con datos de laboratorio y quieren probar un efecto que ya sabe y hace parte de una hipótesis de trabajo en el área donde nos manejamos, sino en este caso es cómo a nivel de estadística se prueban eso que uno quiere, o sea, cómo, si uno quiere utilizar la estadística, entonces básicamente hay varias formas de responder sus preguntas, pero usualmente suelen volverse en estas categorías de el alcance y el objetivo del estudio, los métodos. Por lo menos uno es encontrar un efecto. Entonces, cuando queremos ver un efecto y utilizamos datos, es porque tenemos unos datos que si le probamos, si tenemos un tratamiento, si están sometidos a otra característica, a un estado o están en un sitio diferente, algo que yo quiera mirar su efecto, en este caso determinar el efecto, pues muchas veces tenemos datos y lo que quiero ver es si la distribución, ¿qué le pasa? Cambia, mis datos iniciales cambian o si yo comparo los dos métodos o los dos tratamientos, ¿cuál es la diferencia? Entonces, en estadística es encontrar un efecto, muchas veces comparar distribuciones. El segundo es la relación entre variables, que muchas veces lo tenemos. Entonces tenemos unas variables y yo, a pesar, sea la pregunta que sea, hay veces lo que quiero es saber la relación. Hay muchas formas de que esas preguntas en diferentes campos tienen diferente forma de hacerse la pregunta y tiene diferente significado en el contexto en el que estemos trabajando. Pero al nivel de estadístico es mirar la relación entre variables. Otra es identificar factores y predictores. Entonces, muchas veces queremos saber, bueno, cuáles son los factores que me afectan algo. Entonces, la estadística y el método estadístico me puede ayudar para eso. Entonces, ese es otro grupo, gran grupo de métodos que me puede servir para eso y que muchas veces es lo que es la base de lo que es el modelamiento. Encontrar esos factores que después me pueden llevar a una respuesta. Y el último, aunque no, hay otros varios, pero pues digamos que estos son los como 4 grandes en los que se ven, es por lo menos comparar distribuciones. En algunos casos nosotros, la clásica que es una distribución esperada, la comparamos con una observada, que es lo que nos enseñaban, pero muchas veces lo tenemos en la práctica como que sabemos algo, tenemos un diagnóstico, una técnica de diagnóstico muy segura y que tiene años de trabajo y yo quiero encontrar una nueva método diagnóstico, pero quiero ver y comparar qué tan efectivo se compara con el diagnóstico previo. O ya tengo conozco mi población y conozco los valores de lo que yo tengo que obtener y entonces lo que quiero ver es si mi variable o mi muestra puede acercarse a esa distribución. Entonces, en este caso, a nivel estadístico, yo tengo estas 4. Entonces, puedo tener algunas otras, pero estas 4 tratan de reunir a muchos de los métodos estadísticos que uno tiene. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que saber. Bueno, ¿cuál es? Si yo tengo esos datos, ¿qué quiero? Un efecto, una relación entre variables, identificar patrones o identificar los factores y los predictores, o quiero comparar unas distribuciones. El otro es el número y tipo de variables dependientes, o sea, la variable respuesta. Bueno, yo al final yo tengo mis datos, eso es lo que voy a medir. Si tengo una variable, pues todos sabemos que es lo que casi siempre nos enseñan en la estadística al comienzo, que es todos esos métodos univariados, en donde tengo una variable respuesta, que es lo que yo usualmente mido después, es la variable que yo sigo, casi siempre puede tener varias factores o causas que yo esté midiendo, pero yo miro una variable respuesta. En algunos casos, como la ecología y otras áreas de las ciencias biológicas, suele pasar que tenemos no solamente uno, sino podemos tener varios. Entonces, ahí pasamos a esa parte de la estadística que se llama como la estadística multivariada. Entonces, donde yo ya tengo mi interés ya no es solamente una variable, sino tengo 2. Entonces, esto es clave, es bastante simple, pero es algo que yo debo saber. O te voy a tener una o voy a tener 2 variables dependientes ahí. El tipo de variable es el otro. Bueno, yo ya tengo mi variable dependiente o mi variable respuesta, pero ¿qué es? A nosotros nos enseñan usualmente identificar categóricas y numéricas. Eso es como donde uno tiene que aprender a moverse y además es clave para entender el método. Entonces, las dependientes categóricas, o sea, que son unas categorías, ¿vale? Que están marcadas, que agrupan algo que yo quiero ver. Si no hay un orden, básicamente son unos grupos en donde no hay un claro orden, entonces son nominales.
son mis categorías. El ejemplo es sí, no, presencia, ausencia, grupo sanguíneo, digamos los 4 grupos sanguíneos si se usa el grupo ABO. Tengo mis categorías que las puedo usar para muchos estudios que yo voy a hacer. Entonces, esas son las categorías. No hay un orden. Esa es la clave para que sean nominales. La otra es que sean ordinales. Hay un orden. Son categorías, como el clásico aquí que aparece en el ejemplo de excelente, bueno o malo, bajo, medio, alto, alerta amarilla cuando se tienen las alertas, alerta amarilla, naranja, roja. Tengo categorías, pero hay un orden entre ellas. Sin embargo, ese orden, aunque el orden es clave y lo diferencia de las nominales, sí hay algo importante que los diferencia de las numéricas, y es que la diferencia entre categorías no es algo que me pueda servir, no puedo medirla, ¿sí? No, entre fantástico y bueno y no me gusta, pues no es fácil decidir que entonces que mega fantástico sea 2 veces mejor que ok, o digamos en el bajo, medio, alto, pues que sea alto no es que es 3, 4, 5 veces mejor que bajo. Entonces no hay una proporcionalidad, que eso se logra cuando yo tengo variables numéricas. Entonces, las variables numéricas tienen esa ventaja. Yo puedo medir distancias entre mis categorías y esas distancias son proporcionales. Yo sé que si me dieron, tengo 2 individuos y tengo 8, pues son 4 veces más que las que cuando tenía 2. Esa proporcionalidad es importante y es la que nos hace que, porque cuando vamos a utilizar variables numéricas, pues entonces sea muy claro definirlas. Usualmente uno no tiene problema en definir cuál de esas es su variable de respuesta, pero tiene que uno tener eso muy claro. Lo otro es si son discretas o continuas. Entonces, discreta es números como los enteros, en donde esos son puntos, el salto entre una categoría a la otra y un salto, no es un continuo, como pasa con los números decimales o los reales, en donde no es que exactamente la probabilidad de obtener un valor específico es casi nula, porque hay infinitas posibilidades. En cambio, en lo que es discreto, pues como son niveles exactos, entonces eso nos hace que a nivel matemático, pues entonces hay unas diferencias y los métodos en su análisis difieren y hasta las funciones en que se basan los métodos cambian. Pero es claro para uno que tiene que, cuando ya está mirando su variable, tiene uno que decir, bueno, ¿es categórica, es numérica? Si es categórica, es nominal, ordinal. Si es numérica, es que discreta o continua. Uno tiene que comenzar a empaparse de las variables y comenzar a decir, bueno, a esto voy a llegar con la variable dependiente, por lo menos tener una clasificación de que yo sepa que estoy mirando. Lo otro que muchas veces a uno le ponen en los cursos de estadística y todo es la distribución. Es clave para realmente a entrar al mundo matemático y saber qué test utilizar. Para uno hay veces es difícil porque como no logra, hay veces en los cursos, conectar esos datos o eso que uno muchas veces quiere resolver a nivel práctico con por qué tengo que saber una distribución y las ecuaciones de la distribución no me las sé. Entonces, esa parte suele ser una desconexión en donde uno a veces no termina de entender. Y básicamente viene del hecho de que nuestros datos son datos empíricos, muchas veces son datos tomados. Esos datos nos dan una distribución, pero cuando yo me entro al mundo matemático estadístico, uso unos tests que se basan en que esas distribuciones tengan una forma. Eso las hicieron cuando el test va a hacer las pruebas, cuando valga la redundancia, va a decidir si algo es significativo o no significativo, si hay un efecto o no hay un efecto. Él tiene como precepto o como base para tomar la decisión que la distribución de los datos tenga una forma. Y esa forma muchas veces es lo que uno quiere buscar. Entonces, por lo menos ayudarle para que si yo voy a meterme a ese mundo matemático, lo que muchas veces buscan los programas o cuando estoy haciendo los datos es tratar de buscar una distribución teórica que se parezca a la de mis datos y con eso yo voy a tratar de decidir qué test me puede servir. Hay unas veces en donde inclusive una parte de la estadística que dice, bueno, frente a eso, pues crean la misma distribución basada en los datos con aleatorizaciones o produciendo las mismas distribuciones con los datos de uno mismo, pero pues digamos que esto sale de lo que vamos a hablar en esta charla y lo que estamos hablando es los datos. Esos datos cómo se usan para los test tradicionales, que son los que muchas veces uno ve en los cursos y que no termina como de comprender su utilidad. Entonces, en este caso, si yo tuviera esta distribución de mis datos, yo la miro y digo, bueno, esto es de una forma,
podría comenzar a ver, bueno, a qué se parece. Yo, ¿cómo puedo verla? Hay veces el hecho de que sean conteos o que sean binarios, le van diciendo a uno que sirven, si son continuos, hay que mirar la forma, por eso es que a uno le recomiendan en estadística tanto que uno mire que haga como un histograma, a ver qué forma tienen mis datos, y cuando uno ya tiene más o menos eso, puede comenzar a decir, mire, la distribución va por un lado, va por el otro, y esto nos puede ayudar muchas veces a que uno diga, listo, yo ya sé cómo por dónde me voy cuando haga mi análisis. La tercera variable, el tercer criterio, perdón, que importa acá, es el número y el tipo de variables independientes. Entonces, lo que veíamos antes en las dependientes, o sea, mi variable de respuesta. ¿Sí? Si es una o dos más, y si es categórica, nominal, categórica nominal, categórica ordinal o si es numérica, pero mi variable respuesta. Muchas veces nosotros pues tenemos tratamientos, tenemos vamos a tratar de ver las variables, aparte del tratamiento, factores que puedan interactuar o que puedan afectar a la variable respuesta. Y entonces esas son mis variables independientes. Hay veces las controlo o es algo que yo adicionalmente mido cuando estoy generando, cuando estoy también midiendo mi variable respuesta. Y yo quiero entonces, en este caso, tengo que saber también esas variables como son. Entonces, número, tengo que saber si es una o más. Eso ya le mete complejidad a mi análisis. En algunos otros casos, si yo tengo, si son categóricas, por lo menos acá, pues si son categóricas, importa si tengo una o dos. Si son numéricas, también, si mi variable independiente es numérica, si es una o dos, o sea, mi número, entonces por eso importa. Eso me va a servir para más o menos ir viendo qué test me ayuda o qué test me podría servir. O si es una mezcla, que muchas veces cuando tenemos unas preguntas bastante complejas o muchos factores, uno en algunos casos uno puede ver que tiene mezclas factores tanto categóricos como continuos, y ahí muchas veces es cuando uno comienza a decir, bueno, ahí se me está complejizando o se me está poniendo cada vez más difícil el análisis, porque primero, y esto es una limitación que siempre suele pasar y que todos lo tenemos claro, entre más factores tenga, pues yo necesito más datos. Eso me comienza a dar porque esto ya comienza a restringir qué puedo comparar con qué. Entonces, esto me va haciendo que necesite más datos, pero tras del hecho yo necesito identificar esos factores, cuántos son y de esas variables independientes, cuántos son y de qué tipo son. Y así más o menos voy entendiendo. Entonces, esos son los criterios. ¿Listo? Entonces, volvemos a recapitular y son el alcance y el objetivo del estudio. Entonces, entender a nivel estadístico qué era mi pregunta o qué es lo que yo quiero hacer con esos datos, encontrar un efecto, una relación, comparar una distribución o encontrar unos predictores. Si yo, el número y tipo de variables dependientes, yo tengo mis variables, mi respuesta, bueno, eso es una, son dos, es categórica, es numérica, y lo mismo con las variables independientes. Cuando yo tengo eso, no es que ya están los análisis listos. Definitivamente no quiero que se vayan con la idea de que ya esto les resuelve todo, de no tener que aprender estadística o no tienen que mirar más con detalle, porque esto solamente les va a servir para que ustedes comiencen a ver como por dónde yo me voy, y siempre hay que tratar de, como por lo menos, si yo ya tengo el método seleccionado por este lado, garantizar que leo un poco más al respecto o que conozco un poco más para saber que todas las restricciones, inclusive algunas mucho más, que no son, hay veces que de primeras aparecen, por lo menos se cumplan y yo pueda hacer ese análisis adecuado. Entonces, en este caso, ¿cómo se aplica eso? Y entonces, aquí voy a usar un cuadro que es bastante bueno, pienso yo, y nos da ese orden. Es un cuadro que hay varios de diferentes entidades que tratan como de darle ese orden a todas esas pruebas que uno le enseñan en la carrera y en los cursos de estadística, y tratar de que uno diga, bueno, ¿cómo le pongo un orden a eso? Lo tomé de la UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles, en donde en su página, ahí está la referencia, tiene ese cuadro. Para entender el cuadro, pues también hay que conocer y entender de estadística y de digamos que los conceptos básicos de la estadística para usarlo bien, pero es una ayuda que muchas veces le sirve a uno para comenzar a ubicarse.
Lo que tiene atrás de él, yo les voy a presentar el cuadro con lo que es la parte básica de escoger el método, pero le brinda a usted la posibilidad de tener los scripts para algunos de los paquetes estadísticos más importantes. Y en este caso, pues el que nosotros no lo vamos a manejar acá en esta charla, pero el que se centra en este curso, en el curso que que estamos promocionando acá, es R, que tiene muchas ventajas. Básicamente una es la que es gratis. Tiene la desventaja para algunas personas que hay que pues, tener como una idea de la programación, pero es algo que se va adquiriendo. Entonces es una ventaja y además tiene mucho desarrollo R, entonces es una herramienta que actualmente si uno que está pensando en utilizarla, de aquí para adelante tiene muchas ventajas y como todo, puede que tome un poquito de la curva de aprendizaje, pero ayuda bastante. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es ir viendo con los criterios que yo les mostré cómo más o menos podemos ir usando este cuadro o tratar de ir entendiendo el método que yo podría utilizar. Aquí solo vamos a ver los nombres de los test, más o menos qué hacen, y no vamos a entrar en el detalle porque la clase no nos da, el tiempo no nos alcanza a dar, y si están mucho más interesados, esto es parte de lo que vamos a trabajar en el curso. Desarrollar bien que esta selección del método sea lo más ajustada posible a la realidad. En este caso, uno de las aplicaciones que uno más trata de utilizar cuando tiene métodos estadísticos, o la más básica cuando comienza a ver, y simple de las que tiene, es voy a comparar si yo tengo por lo menos, tengo una variable dependiente, ¿sí? La que sea, que me está midiendo algo, y no tengo variables independientes, pero quiero saber es si mi muestra viene de una población o tiene unos parámetros. ¿Qué son los parámetros? Son números hasta cifras que me ayudan a definir la distribución de los datos. Entonces, si tiene una media específica, si viene de una probabilidad, si tiene una distribución de los datos con ciertos valores de probabilidad. Entonces, si yo quiero saber si mi muestra viene de ahí, o yo puedo decir que esa muestra se ajusta a esa población, que es la pregunta de esta parte, de esta tablita que tenemos acá, es lo que lo tratamos de resolver acá. Mi muestra, puedo decir que viene de esta población, puedo decir que sí que tiene esos parámetros. Entonces, frente a eso, nosotros, una que es la más básica, y de las que más escuchamos, es la prueba T. Para este caso, entonces, ¿cuál es la restricción que tiene? Entonces, si miramos la variable dependiente, ¿cómo tiene que ser? Numérica. Entonces, tiene que ser como lo que veíamos en los números, en las variables. Entonces tiene que medirse muchas veces todo lo que se mide a nivel cuantitativo, pues lo podemos meter ahí. Entonces no hay mucho problema. Nosotros entendemos cuando una variable es numérica, pero lo de la distribución normal muchas veces no lo exigen o no lo piden. Esto es clave porque lo que les decía, cuando yo hago esta distribución de mis datos, yo después lo quiero pasar a ese mundo matemático estadístico de tener una función que me defina esta distribución. Yo voy a hacer esa traducción del mundo de los datos empíricos al mundo matemático donde está esa fórmula que me da una distribución teórica y quiero que se me parezca. Y muchas de estas tests están basados en una forma de esas distribuciones, por eso es importante más o menos saberla. Con la normalidad, con la curva normal, que es la que más se ha estudiado y la que tiene muchas de estas pruebas, pues por eso muchas veces nos molestan con eso. Hay veces en donde algunas pruebas no son tan dependientes de que la distribución sean normales, en algunos casos sí. Pero entonces eso es lo que uno tiene que saber un poquito más adelante cuando quiere meterse más al detalle. Pero digamos, si mi distribución de datos es normal, entonces yo digo, mis datos son numéricos y yo tengo unos datos de una muestra y quiero ver si esa muestra tiene parámetros de una población, porque quiero saber si de pronto mi muestra viene de una población específica que tiene ciertas características de cierta parámetros como una media específica o una mediana, entonces yo puedo medir eso. Esto, si es normal y numérica, lo hago con la prueba T. Si no es normal, porque mis datos no tienen la normalidad, mire que si le pongo la curva normal, digo, no, esto no se me ajusta,
tiene una forma muy diferente. Entonces es donde está ese mundo de las pruebas no paramétricas, en donde hay unas que son mucho más utilizadas, otras son muy poco recomendadas o casi no se usan, pero lo que buscan en este caso, el paramétrico, el no paramétrico, y en este caso esta prueba es no limitarse por la distribución de los datos, tanto si es numérica y no es normal, como si es ordinal, que rara vez hay en las ordinales, pues son por categorías, entonces no logran tener esa forma de la distribución normal. En este caso, entonces, si yo no tengo mis datos, no cumplen esa normalidad o son ordinales, entonces yo uso la prueba de Wilcoxon, que es la alternativa a esa prueba T, pero para este tipo de estas características. ¿Qué es lo que me permite? Todas estas, acuérdense, me permiten ver si mi muestra viene de una población, o sea, si tiene si yo puedo decir que viene de una población con un parámetro definido. Si yo tengo es mi variable respuesta no es una nominal numérica, perdón, ni es una ordinal, sino que yo sí tengo claro que es una categórica, o sea, es una presencia-ausencia por lo menos. Entonces, ahí sí no tiene sentido pues esa distribución de datos como les mostraba, sino que ya uno tiene cantidad o proporción de los que no tiene y proporción de los que sí tiene. Yo ya tengo es categorías. Ahí entonces ya no me sirve, es un test binomial de proporciones. Entonces ya yo paso a otra prueba. Ya si yo no tengo una numérica, ya no puedo usar estas. Entonces este cuadro obviamente la clave no es aprendérselo de memoria ni nada por el estilo. Es como que comenzamos a entender, bueno, si yo paso a la categórica, entonces mi variable tiene dos categorías claras, entonces yo puedo, y quiero saber si es de esta población, entonces puedo usar este test. La categórica es, si yo lo que tengo es unos valores observados, mi muestra tiene unas proporciones y yo quiero ver si son iguales a las de la población o si ya son hay unas teóricas, una distribución teórica y yo quiero decir, bueno, yo la muestra la saqué de esa población o puedo decir que cumple esa distribución, entonces hago una prueba de bondad de ajuste, que las pruebas de bondad de ajuste en definitiva me comparan distribuciones. O sea, tengo mi distribución de mis datos, quiero ver si esa distribución se parece o puede decirse que no es diferente, completamente, significativamente diferente a una teórica. Y eso en muchos casos también se usa, les decía, les ponía el ejemplo de los diagnósticos. Entonces, esto es en lo que tiene que ver con comparar una muestra con una población. No es algo que sea realmente, en mi experiencia lo puedo decir, que sea algo que uno usa bastante, pero sí sé que en algunas áreas el saber de dónde viene la muestra y garantizar eso es clave, pero suele pasar y donde nos vamos a concentrar en ver más las pruebas es cuando uno ya tiene datos de respuesta de algo y tiene unos tratamientos o tiene unas variables independientes que uno sí puede controlar o que es de interés de uno. Entonces, una de las más normales, yo tengo una variable dependiente, o sea, una variable respuesta, en este caso vamos a poner un ejemplo que sea una altura de unas plantas después de 6 meses, entonces, ¿cuánto es la altura de esas plantas? Y van a ser dos tratamientos, que van a hacer es la solución nutritiva. Entonces, las plantas crecen y después de 6 meses, con una solución nutritiva A, yo mido su altura y con una solución nutritiva B, yo mido la altura y tengo estas dos distribuciones. Cuando yo tengo eso de que tengo dos distribuciones de datos en los cuales mi variable independiente tiene dos categorías, dos niveles, es solo una variable, yo tengo una variable independiente, pero tengo dos grupos que puede ser sí, no, presencia, ausencia, pero también en este caso tengo o dos tratamientos como los que tengo acá, entonces puedo usar la prueba T de muestras independientes. ¿Qué es clave ahí? Los datos que se tienen, las plantas que yo medí acá son independientes de las plantas que yo aquí estoy midiendo. No pueden ser dependientes porque ahí tengo que usar otro método. En este caso, sí, bueno, ¿qué tenía lo anterior? Mire, tiene que tener una distribución por lo menos normal, cercana a lo normal, para que me permita usar esa prueba T. Si ya miro mi distribución de datos y definitivamente eso no se parece a lo normal, además hago mis test de normalidad y no da, pues entonces puedo usar una prueba no paramétrica, que es la prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney. Esta prueba entonces, las pruebas no paramétricas en este caso tratan es como de no usar los valores, sino que, imagino que ustedes ya saben, usualmente organizan los datos de mayor a menor, les ponen un rango, una posición y trabajan la posición que utilice ese dato con el dato cuando se han organizado todos esos datos que yo tengo. Yo voy a trabajar es con la posición que utiliza, que tiene ese dato en el orden
de los datos organizados. Es lo que le llaman rankings. Entonces, eso es lo que suele utilizarse en lo no paramétrico. Por eso no dependen tanto de cómo es la forma de la distribución. Pero entonces, en este caso, la que yo utilizaría, la contrapartida la contraparte, perdón, para lo que tiene que ver con esa distribución, entonces no tengo normalidad, entonces yo digo, es numérica, ¿sí? Mi variable es numérica, pero no es normal, entonces yo puedo usar esta prueba. Y nos seguimos manteniendo en el ejemplo de la solución nutritiva. Ahora yo digo, no, un momento, yo no tengo esa variable, yo no tengo variable numérica, porque mi variable en este caso es yo medí fue algo como la floración es el ejemplo, una categoría, las plantas tienen o no tienen flores, plantas con floración o sin floración, las plantas tienen algo o no tienen algo, o están en esta categoría o están en la otra. Entonces yo ya no tengo es acá abajo un número, una escala numérica, sino que yo ya tengo es cuántas están en una categoría y cuántas están en otra. Entonces tengo inclusive un bar plot acá, una diagrama de barras, y yo tengo en este caso mis datos y ya no los puedo analizar como anteriormente, sino entonces ya me toca ahí usar otra prueba. Entonces, para esto ya teniendo, acuérdense, un solo variable independiente que tiene dos grupos. Entonces tengo los dos grupos, ¿sí? Floración, el tratamiento A y el tratamiento B. Y mi variable respuesta tiene dos. Entonces, en este caso es categórica, tiene floración y no floración. Cuando yo tengo esto, entonces ahí puedo usar la prueba de chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher. Estas dos se diferencian en algunas limitaciones que tienen con el número de datos, pero es las que usualmente se utilizan cuando yo tengo variable categórica de respuesta y tengo una variable independiente en donde usualmente está o tiene dos niveles, según lo que vamos viendo aquí con la tabla. Si yo ya digo, bueno, no son mis variables no son independientes, no, mis dos muestras de datos no pueden tener esto que yo tenía aquí antes, en donde una distribución tiene una forma y la otra son dos grupos de plantas en el ejemplo que estábamos utilizando y son independientes. La que tomé, una tenía la solución A y otra tenía la solución B, pero una no tenía nada que ver con lo otro. Y yo digo, no, yo estoy en otra situación en la que digo, yo sí hay una dependencia. Los datos, por lo menos en el tiempo, que es la que más se usa, antes o después de algo. Aquí podemos decir antes o después de aplicar la solución en mi tratamiento, comparar cómo estaban las plantas antes y después cómo estaban después. Pero entonces ahí es clave comparar el antes y el después de la misma planta. En este caso, esas son las que utilizan las pruebas pareadas. O sea, esas pareadas necesitan que estas observaciones estén pareadas, haya una conexión entre ellas y que yo la analice comparando a una de un grupo con una específica del otro grupo. En este caso, vienen las mismas pruebas, son esas pruebas T, la prueba de Wilcoxon e inclusive el chi cuadrado, pero la clave es que ya son pruebas pareadas. Entonces van a comparar, ahí no me comparan las distribuciones, sino que lo que realmente me hacen es que me restan o me buscan la diferencia entre los valores en un grupo menos los del otro, o sea, la diferencia entre esos dos, y miran a ver esa distribución que tanto se aleja de cero, como para tratar de darle una coherencia a algo. Yo ya aquí no me importa, no es que tenga dos grupos y quiero ver esos dos grupos cómo se diferencian, sino no, yo sé que yo quiero comparar uno a uno qué pasa y hago las réplicas para tener comparaciones para ver si llego a encontrar un efecto, una diferencia, esa diferencia sea algo que se repite en varias, que lo obtengo en varios puntos, en varios datos, pero yo sí necesito que la comparación se mantenga uno a uno. Entonces, eso es clave ahí. Entonces, las pareadas me buscan eso. Entonces, es lo mismo de lo anterior, pero tengo que mantener que los grupos sean dependientes o pareados. Entonces, una variable, sigo manteniéndome una dependiente, una independiente, pero con dos grupos. Ahora vamos a pasar, resumimos un poquito la complejidad y entonces ya decimos, yo ya no sigo con mi variable dependiente una sola, una variable respuesta, pero yo ya digo, bueno, y si yo no tengo dos, sino tengo tres grupos de mi variable independiente, sigo con una variable independiente, pero yo ya no tengo A, B, presencia, ausencia, sino yo ya tengo tres tratamientos, cuatro, cinco. Ahí entonces ya esa prueba T no nos sirve, ya no nos sirve Wilcoxon, ya no nos sirve chi cuadrado, ahí sí tiene la ventaja de que ahí sí puede involucrar más grupos.
Entonces, si ya nos ubicamos en que es numérica y normal, otra vez, si necesita que una forma tenga una forma parecida, mis datos se parezcan. Sabemos también que está la parte de homogeneidad de varianzas, pero pues esto no es tan general que aplica a todos, pero en este caso es importante para el ANOVA. Pero aquí lo importante es, siguiendo con el cuadro, que yo diga, bueno, tengo mis dos variable dependiente, mi variable independiente tiene una sola, pero tiene más grupos. Acá digamos con el ejemplo de las plantas, de cómo van creciendo, entonces ahora ya no tengo dos soluciones, sino tengo tres. Entonces tengo mis tres grupos que están acá. Son normales, entonces puedo usar el ANOVA de una vía, ¿sí? Un nombre que vemos constantemente en los cursos de estadística, pero muchas veces nos quedamos con dudas de eso qué significa o por qué se usa. Cuando no es normal, o ya la forma ya no tiene tanta, ya la forma de la distribución no es normal, entonces usamos la paramétrica, la no paramétrica, que entonces sería Kruskal-Wallis, siguiendo con la misma lógica. Y si ya es categórica, es decir, mis datos, aquí volvemos al ejemplo, ya no es que yo tenga una altura, que es aquí mi variable dependiente es numérica, sino que es unas categorías que yo ya tengo definidas, y lo que quiero ver es cuál es el efecto, por lo menos en la floración, en dos categorías. Entonces uso mi prueba chi cuadrado, pero puedo, en este caso, si lo puedo usar para dos o más, ¿sí? Yo también puedo usar estas, y es lo que está acá, puedo usar ANOVA y Kruskal-Wallis si tengo solo dos grupos. Podría de una vez pasar a eso, ¿sí? Eso es una limitación para la T, pero no para ANOVA. ANOVA sí se puede utilizar para dos o más, y Kruskal-Wallis también para dos o más. Pero debido tal vez a que históricamente, y son temas casi que seguros de donde se ve en estadística, las pruebas T y la prueba de Wilcoxon usualmente se ven mucho, y muchas veces uno tiene dos fácilmente, y es una de las pruebas que uno sí que se sigue viendo, que las personas lo siguen practicando para analizar datos. Si yo paso también, volvemos al asunto, tengo mis tres, mi mayor cantidad de datos, vuelvo a decir lo mismo. Entonces, ya si mi grupo pasa a ser pareado, o sea, mi comparación ya tiene que ser que esa observación en el grupo 1, grupo de datos 1, tiene que compararse con una específica en el 2 y una específica en el 3, o sea, ya son dependientes o son pareados, entonces ya no uso una ANOVA de una vida, sino debe ser de medidas repetidas. Eso, los programas muchas veces tienen hasta la ventaja de que uno solamente le pone al programa que le diga es pareado o no es pareado, y él ya sabe que obviamente no hay que aprenderse más tanto el nombre, sino como entender que si yo le digo al programa, él entienda que yo le estoy pidiendo que no me compare independientemente, sino que me haga la pareada. Y aplica lo mismo que les había dicho previamente. Si es numérica normal, ANOVA; numérica ordinal, en este caso es la de Friedman, porque es pareada; y si es categórica, solo con dos categorías, acá sí hay una limitación, la regresión logística de medidas repetidas. Pero entonces, esto es si son pareadas, y ya si tenemos más de un grupo en mi variable independiente, o sea, si yo tengo dos o tres tratamientos. O tengo que medir en 3 puntos del tiempo o algo así, pero que en este caso yo compare dos o más cosas. Ahora, si yo paso a tener más variables, entonces era algo que ya puedo comenzar a ir subiendo. Aquí nosotros no vamos a entrar tanto en el detalle de lo más complejo porque nos toma más tiempo, y ya pues se hace más complejo toda la explicación, pero lo importante es que ustedes van entendiendo que esto va aumentando en complejidad. Entonces, si yo ya ahora es una variable dependiente, pero tengo dos variables independientes. Entonces, en este caso, yo ya no tengo por lo menos mis dos factores. Ya no tengo un solo factor, que era todo lo que habíamos hecho antes, que había grupos, pero que tenía una sola variable. Si yo ya tengo dos, que ya no metiéramos solo la solución, sino la variedad, entonces ya se me hace más complejo porque ya necesito mantener más grupos, y ahí ya tengo que pasar a otros métodos, si es numérica, normal, ordinal o numérica, o sea, aquí lo que cambia es la normalidad, o el tipo de categoría, pues entonces uso una ANOVA factorial, una regresión o una regresión de Poisson, o inclusive otro método de los que se llaman lineales generalizados. Entonces, lo mismo, no es la idea es entender más o menos, ustedes ya entienden más o menos cuál es la diferencia entre estos tipos de categorías para mi dependiente. Entonces, yo con eso puedo decir, bueno, tengo estos dos, ya cumplo, y mi variable dependiente es numérica, entonces me voy por el factorial. Es numérica y normal. Es numérica, pero no
es normal, entonces me puedo ir por este lado, como una regresión de Poisson o otra de los modelos lineales generalizados. Si yo ya me voy a que vuelvo al mundo categórico otra vez, ya tengo mis dos variables y tengo, ya no es numérica, sino otra vez tengo floración, no floración. Acuérdense que comparado con el anterior, antes yo tenía mi variable respuesta era numérica, en el fondo ordinal se parece en algo a la numérica, pero digamos que por lo menos tengo unas categorías ordenadas o unos números. Si yo ya tengo una categórica, de dos, entonces, y tengo mis dos factores, entonces yo ya paso a tener una regresión logística factorial. O sea, ya comienzan a aparecer otros nombres, ya se comienza a ser más complejo, pero entonces la tabla le va comenzando a decir, bueno, ya usted pasó a dos grupos, a dos variables. Entonces, ojo que ya tiene más que comparar, ya se le forman más grupos porque hay intersección entre los tratamientos, ya ahí puede haber interacción y todo eso hay que escoger otro método, que es lo clave ahí. El otro, listo, que muchas veces ya pasamos todos las anteriores variables independientes eran categóricas, pero muchas veces nosotros no tenemos categórica, sino tenemos es numérica. Entonces, mi variable ya dependiente ya no es una categoría, sino es por lo menos una concentración. Y es algo que hacemos mucho, por eso aquí en esta no tomamos mucho tiempo, porque es algo que ya tenemos muchas veces claro que yo mido algo, tengo uso un tratamiento y mido la variable, pero mi tratamiento o mi variable independiente es una numérica. Y es mucho también de los que más hemos utilizado, que es cuando es la relación entre variables, es la correlación. Acuérdense que correlación es, me busca realmente si hay relación entre variables, pero nunca me va a generar una causa-efecto. Mientras que con la regresión, yo ya comienzo a meterme más si realmente una cosa, la variable independiente, me ayuda a explicar esa variable dependiente. Entonces, por eso ya buscamos y se presenta en forma de modelo, que es una ecuación, básicamente es una ecuación. Entonces, pero aquí la clave ¿cuál es? Yo ya tengo mi variable, tengo una variable numérica y esa es mi variable que yo voy a mirar. Si yo ya sigo subiendo y digo, bueno, tengo una variable numérica dependiente, perdón, independiente es mi variable numérica, pero mi variable dependiente ya no es otra variable que se mida igual, sino es una categoría. Entonces ya, como en este caso ya no era la altura, sino otra vez plantas sin floración y con floración. Entonces aquí ya, como no tiene la forma, ya no es que como la teníamos antes, esto es aquí una escala numérica y acá otra escala numérica. Aquí lo que tenemos es presencia-ausencia, por lo menos, o tiene flor o no tiene flor. Entonces la fórmula trata de buscarme la probabilidad de que pase de un estado al otro, que es lo que hace la logística. Pero entonces, ya al pasar a la categórica, yo ya cambio, yo ya me salgo de ese mundo de la correlación simple o de Pearson o de las regresiones lineales y yo ya me paso a la regresión logística porque yo ya cambié esto, ya es una categórica. Entonces, como lo que quiero que se vayan de esto es que ustedes van a ir cambiando, van a ir avanzando en el cuadro que les ayuda y ustedes van comenzando a ver qué más cosas necesitan. Entonces pueden aumentar. Entonces ya dicen, yo ya tengo dos, ahora sí puedo combinar categorías. Tengo una categoría de una de las variables es categórica y otra variedad, otra categoría, por lo menos una es numérica, perdón, y la otra es categórica. Entonces, por lo menos acá es mi variable respuesta es la altura, pero entonces yo ya tengo una numérica, que es la solución nutritiva, la concentración, y ya tengo es variedades. Entonces, esas variedades es cada una de las líneas que sale acá. Entonces, eso cuando yo ya tengo una categórica y una numérica como variables independientes y tengo una de variables dependientes, entonces yo puedo usar, si es numérica y normal, la regresión lineal o el análisis de covarianza, y si es categórica, puedo pasar a la regresión y el análisis discriminante. Volvemos a lo que les digo, son los nombres. Uno más o menos ya llega y ya eso le ayuda por lo menos a que uno diga, bueno, tengo que mirar esto, cómo lo aplico, cómo sé, pero por lo menos yo ya he ido haciendo todo ese proceso de ir descartando análisis y de una vez comienzo otra vez a ver si la prueba T me sirve. Y cuando yo ya le subo, y aquí ya solamente las nombramos, y ya tengo dos o más variables, que es ese mundo de multivariado, entonces puedo muchas veces, ya aquí lo que pasa es que yo ya tengo que considerar es que mis variables ya no es una, sino que son varias. Ya esto me genera que ya todo eso que les expliqué antes ya no es, ya no aplica porque era una sola variable dependiente. Entonces ahora no, yo tengo más.
Entonces ya tengo la solución nutritiva, pero yo quiero ver si esa solución nutritiva a mis plantas les afecta a la altura y les afecta al número de hojas. Entonces ya tengo dos variables dependientes y ahí yo ya me salí del mundo univariado y me metí al mundo multivariado. Y entonces, como ya tengo dos o más, entonces ahora comienzo a moverme es cómo son mis variables independientes. Entonces, si es una sola, con dos o más niveles, entonces puedo usar un MANOVA. Si yo ya tengo dos o más variables, si tengo una variable, usaba la anterior. Si tengo dos variables, porque yo también puedo ir aumentando, puedo tener más variables independientes. Los que han trabajado con gran cantidad de datos o datos por lo menos a nivel ecológico o datos de nivel demográfico donde se interviene y se cruza y usualmente está modelando cosas complejas donde hay muchas variables que definen el comportamiento de una variable, de un fenómeno y yo también tengo muchos factores que me pueden afectar, pues eso va creciendo y yo ya tengo muchas variables. Acuérdense que entre más variables, pues lo que me demanda es que yo tenga más datos. Necesito más datos porque el cruce entre variables va creciendo y entonces demanda una mayor cantidad de datos para que el análisis sea más robusto. Entonces, si yo aumento, ya viene la regresión lineal, entonces ya tengo, tras de hecho, dos variables. Es que yo en mi análisis del que les estaba poniendo en el ejemplo de las soluciones que yo diga, ahora ya no solo tengo una variable, sino quiero la variedad, y entonces quiero tener otra. Y ya tengo mis dos variables de respuesta. O yo inclusive puedo llegar, ya de ahí puedo seguir subiendo, o puedo llegar inclusive en algunos casos, que es el análisis de componentes principales, que algunos me imagino que los han escuchado o inclusive los han trabajado, y es con lo que aquí cerramos. El último ya es, hay veces uno ya no tiene variables independientes, no tiene, tengo es muchas variables y yo quiero es ver cómo resumo esa variación, cómo hago el análisis. En algunos casos puedo agrupar mis variables y tratar de ver si esos grupos presentan diferencias. Entonces, esta que ya son los análisis a nivel de multivariados, en donde trato de resumir esa variación, entonces es el que metemos acá, en donde hay muchas variables, pero no hay una variable dependiente, no hay un factor que me separe. Yo no estoy viendo un tratamiento, no estoy mirando algo que tenga un efecto sobre las variables, sino que quiero ver esas variables, cómo puedo explicar su variación. Esto entonces, lo que les decía, estos ya uno lo reúne y es todo este cuadro tan gigante que acabamos de ver, que la clave es eso, usarlo, aprender a usarlo, no aprenderse la memoria, no comenzar a recitar los nombres, sino que uno diga, yo me voy metiendo acá, llego a esta prueba me sirve, yo voy, la busco en el programa, sé más o menos qué me pide, pero darle un orden. En aprendizaje hay una cosa que se llama el aprendizaje significativo y es clave que lo que uno aprende, si se conecta con otras cosas, realmente se retiene. Y si yo aprendo nombres pero no los conecto, eso definitivamente se olvida y muchas veces a uno le pasa que acaba los cursos de estadística y no se acuerda del primer test. Entonces, era esto lo que yo les quería contar, básicamente les quería mostrar. La idea es que en el curso, si ustedes quieren, profundicemos en esto, se aprenda a manejar esta estrategia, además que uno pueda comenzar a hacerlo con R, porque en este caso es la base, de comenzar a ver esos tests, cómo se hacen en R. Muchas veces hacerlos es hasta fácil, hay veces más difícil cargar los datos, pero por lo menos entender qué es lo que uno está haciendo. Y pues eso era lo que les tenía para contarles de esta clase. Súper bueno, muchísimas gracias y los invitamos a que nos envíen sus preguntas a través del espacio preguntas y respuestas. Estaremos respondiendo sus preguntas justo en este momento, así que los invitamos a que se animen y nos envíen sus preguntas. Mientras tanto, les recordamos que tenemos un curso sobre esta temática, que es el curso Bioestadística con R. En este curso está programado para realizarse entre el 28 al 4 de mayo y los invitamos a que realicen su inscripción hasta el 13 de marzo del 2023 para que tengan un descuento especial en la tarifa de inscripción. A través del chat les hemos compartido un enlace para que puedan dejarnos sus datos y un asesor los pueda contactar lo más pronto posible. Bueno, solo tenemos una pregunta por el momento y es una pregunta que viene de Facebook. Y recuerden que nosotros transmitimos nuestras clases abiertas también a través de esta plataforma. Y permítanme un segundo, ya la leemos. Bueno, pero aquí se me corrió la pregunta. Acá la tenía. Denme un segundito. Mm, mm, mm.
Si Yo es creo un que la método estoy viendo. A ver, estadístico, dime. estamos hablando de investigación cuantitativa, pregunta Sandy en nuestro Facebook Live. Sí y no, porque la verdad, o sea, cuantitativos y nuestras variables respuesta están a nivel de números y yo las puedo comparar. Efectivamente son cuantitativas, yo puedo volverlas y mezclarlas, o sea, convertirlas en algo que pueda ser comparable, esa es la clave, y ahí sería cuantitativo y casi todo esto que estamos, que les presenté son ese tipo de variables. Pero también yo, inclusive a las cualitativas las puedo volver cuantitativas, yo las puedo volver en categorías, muchas veces a nivel ordinal, puedo definir presencia o ausencia de algo. Entonces, obviamente, si yo ya me quiero meter acá a estos test, este mundo de las categóricas me puede servir porque cuando yo ya tengo algo y lo que quiero es para llegar al mundo matemático tengo que volverme y hablar en ese lenguaje y a nivel de categorías el mundo matemático de estadístico me puede ayudar. Entonces, si yo categorizo eso, me nos puede servir para una gran cantidad de análisis, digamos, para responder muchas preguntas en donde yo quiero ver es si aplican una, si mis datos están en una categoría o en otra, o si mis datos aumentan de una categoría a otra cuando yo cambio lo que estoy mirando. Entonces, eso, desde que yo lo pueda volver a un nivel comparable, mis variables, lo puedo usar estos análisis. Bueno, por acá nos llega otra pregunta y nos escriben, ¿qué aconsejas de todos los métodos existentes usar para ver si existe o no la normalidad en un conjunto de datos? Pues hay varios métodos de normalidad y la verdad, todos sirven y yo creo que inclusive los paquetes estadísticos le ayudan a uno y le dan los tests de normalidad. El asunto es que la normalidad tiene, todos esos tests tienen un sesgo o tienen una limitación, perdón. La limitación con la normalidad es que siempre que ustedes tienen pocos datos, suele pasar que casi siempre esos tests dan no normal, así los datos vengan de una distribución normal. Eso es una limitación. Pasa que por tener poquitos datos, el método tiende a decir que la distribución no es normal, ¿sí? O sea, así vengan, inclusive hasta con simulaciones que se han hecho de que sacan los datos de distribuciones normales, han encontrado que da no normal. Y por el contrario, cuando tenemos muchos datos, suelen decirnos los tests que son normales. Entonces, eso ayuda, cualquiera de los tests le ayuda a uno, pero yo creo que más que el test, realmente por eso no me caso con ninguno, porque inclusive hasta los mismos paquetes, eso es lo bueno, le bota a usted la tabla de resultados y le dice el test que ejecutó de normalidad, pero lo importante es que uno sí tenga claro eso un poco, ¿sí? Pocos datos, hay que tener cuidado y muchas veces es más bien si yo sé que mis datos vienen de algo que posiblemente tenga una distribución normal, entonces así me den lo normal, yo puedo irme por la variable. Igual el test sigue siendo algo de lo que uno puede utilizar, pero pues no se casen solamente con el test. Miren la distribución de los datos, miren si eso tiene forma normal o no. No hay que casarse con que me dio un datico, es normal o no es normal. Hay que mirar más cosas. Súper, profe, muchas gracias. Nos llega otra pregunta y es acerca ya del curso. Preguntan, ¿el curso tiene énfasis en biología o tal vez otras áreas pueden participar? No es biología, le llamamos bioestadísticas porque los ejemplos se suelen utilizar de diferentes áreas de las ciencias biológicas. Entonces, inclusive también ahí van las áreas médicas, las ciencias agrícolas, que suelen usar datos biológicos. Donde se usan individuos, mediciones de temperatura, de humedad, fisiológicas, todas esas variables que vienen de muchas veces casi que los datos vienen desde organismos biológicos. Entonces, desde que se use algo que venga de un organismo biológico o que esté relacionado con un proceso biológico y sea una variable, entonces se puede utilizar acá. En biología se usan, pero definitivamente en medicina, en farmacia, en todo lo que tiene que ver con las ciencias agrícolas, pueden utilizarlo porque realmente son los mismos datos y muchas veces lo que necesitan es, en común lo que hay es que el método estadístico les está resolviendo una pregunta específica.
Bueno, y por último, acá nos preguntan que si podemos compartir el contenido del curso. A través del chat enviamos el enlace del curso para que visiten la landing, la página web del curso, puedan dejar sus datos. O si lo desean, también les compartimos otro link donde pueden registrarse y un asesor los contactará lo más pronto posible para aclararles las dudas o comentarios que tengan acerca del curso. Y pues bueno, yo creo que con esto ya finalizamos la sección de preguntas. Profe Joan, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Listo? A ustedes, gracias. Ojalá las personas que hayan estado, haya sido claro para ustedes y anímense al curso. Súper, pues bueno, muchas gracias a todos, a nuestros asistentes, incluso a las personas que se conectaron a través de nuestro Facebook Live. Les recordamos pues que tenemos el curso de Bioestadística con R para que se inscriban. También agradecemos a la Facultad de Ciencias, quien fue quien nos habilitó este espacio el día de hoy. Y bueno, les recordamos que en este momento tenemos algunos asesores disponibles por si quieren conocer más información del curso que estamos promocionando y se puedan inscribir. Eh, a través de chat les estamos compartiendo un link de es una pequeña encuesta, es muy breve, para que pues, nos cuenten cómo les pareció el espacio del día de hoy, nos dejen sus comentarios y también les compartimos el enlace de nuestra página web para que puedan revivir este evento, es el que está ahí en pantalla. Recuerden que en esta página también podrán conocer todos los contenidos digitales que la universidad está liderando en este momento. Y pues bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos. Esperamos que tengan una muy feliz, pues ya resto de noche sería. Eh, y pues bueno, los esperamos en nuestro curso. Feliz noche para todos.